Esta noche nosotros vamos a hablar de algo que yo sé que muchos de nosotros de alguna forma u otra nos hemos preguntado alguna vez, pero la Biblia tiene todas las respuestas. Recuerden que la Biblia, como siempre he dicho, me gusta siempre repetirlo, no es una religión, es un libro de orientación para nosotros, es un manual para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Dios es tan bueno que nos dejó esa escritura para que nosotros tuviéramos de dónde agarrarnos en momentos difíciles, y no tan solo ahí, sino para que nosotros adquiriéramos conocimiento de cómo debíamos de estar llevando esta vida, o cómo debiéramos de vivir aquí en este mundo mientras estamos en él. Así que la Biblia, una vez más, no es un libro religioso, es un manual, un libro de instrucción para nosotros. Así que a través de ella nosotros podemos encontrar toda la respuesta o como quien dice en este sentido, las recomendaciones para cualquier situación que nosotros podemos estar viviendo en algún momento de nuestra vida. Así que la enseñanza de esta noche la titulamos de esta manera: ¿por qué Dios nos da la espalda? Muchos de nosotros hemos sentido eso alguna vez. Sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, no sentimos su presencia, no sentimos absolutamente nada de Dios a nuestro alrededor. Y tenemos que ver por qué pasan ese tipo de cosas. Recuérdense que Dios nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos engañamos pensando que nos conocemos, pero a la hora de la verdad, a la hora de que suceden ciertas situaciones en nuestra vida, ahí es donde sale a relucir el verdadero yo. Y ahí es donde muchas veces uno dice, wow, yo hice eso, yo dije eso. Pero Dios no conoce, porque su palabra dice que Él es el único que escudriña el corazón y la mente de nosotros. Él dice su palabra que es el único que sabe hasta cuánto pelo tenemos nosotros en nuestra cabeza, cosa que ninguno de nosotros sabemos. Así que, por ende, Él es el que tiene el control de todo y el que todo lo sabe. Entonces, Él nos va a dar la indicación de por qué Él nos da la espalda a veces. Versículo de base de esta noche es Santiago 4, del 6 al 10. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice así: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Amén. Aquí nosotros estamos viendo algo muy poderoso. Aquí tenemos precisamente la respuesta de por qué Dios nos da la espalda algunas veces. Dice la palabra que Dios resiste a los orgullosos, y esa es la clave. Muchos de nosotros diríamos, bueno, pero yo no me considero una persona orgullosa. Tendríamos que ponernos nosotros a la luz de la palabra para ver si realmente nosotros somos o no somos orgullosos. ¿Ok? Porque hay un refrán que dice que de vanidoso y orgulloso todos tenemos un poco, y esa es la realidad. Pero Dios nos mira desde otro punto. Muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestra vida que de acuerdo a nosotros estamos bien, pero recuérdense que la palabra de Dios dice que su punto de vista no es el nuestro. El de Él es más exigente que nuestro. Y por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para nosotros ponernos a la altura de Él y saber cuándo vamos a hacer o decir algo, nosotros estar dentro de la cobertura de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñarnos nosotros profundo para ver dónde es que está el problema por el cual
nosotros no sentimos la presencia de Dios. O estamos pidiendo algo a Dios y pasan años, pasa tiempo y no vemos resultado. Entonces muchas personas a veces tiran la toalla y dicen, ¿sabe qué? Yo no voy a buscar más de Dios porque le he estado pidiendo esto desde hace mucho tiempo y no veo ningún resultado. Incluso a veces la situación ha empeorado. Pero hay una razón y un porqué de eso. Y eso nosotros lo encontramos en la Biblia. Y aquí hay una. No voy a decir que simplemente Dios resiste a las personas por orgullo. Hay muchísimas otras cosas. Pero de acuerdo a como Dios dice que de todos los pecados que nosotros podemos cometer, hay uno que es el peor de todo. ¿Ok? Y ya de eso hablamos, estoy poniendo este ejemplo para más o menos ubicarnos a lo que estamos hablando. Dios dice que el adulterio es el peor de todos los pecados por una razón. Porque cuando cometemos adulterio, estamos pecando contra el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. Y es un pecado que se hace hacia adentro y por ende es el peor de todos los pecados de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mí. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esto, Dios dice que Él se opone o resiste a las personas que son orgullosas y por ende Él no escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Sus oídos están bloqueados. Mientras nosotros no venimos, porque ahí mismo dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia al humilde. Esa es la clave para nosotros saber cuándo y por qué no está llegando lo que nosotros queremos a nuestra vida. O sentimos que Dios se aleja de nosotros o al mismo tiempo sentimos de que Dios está siempre con nosotros. Dios siempre va a estar alrededor de las personas que son humildes de corazón, que tienen un corazón humilde delante de Él y delante de los demás. Dios siempre está al lado. Pero cuando nosotros somos personas orgullosas, hay una resistencia que Dios se vira y nos da la espalda. ¿De que eso se queda así para siempre? No. Si nosotros reconocemos que estamos haciendo algo mal y lo ponemos en la mano de Dios y le pedimos a Dios que nos perdone y que nos dé una oportunidad, Dios siempre está dispuesto para eso. ¿Ok? Dios nunca nos va a rechazar al 100% cuando nosotros vengamos delante de Él con un corazón humillado totalmente y arrepentido totalmente. Ahí es donde Dios abre su brazo y dice, eso era lo que estaba esperando de ti para recibirte con mis brazos abiertos y ayudarte a salir o a guiarte por el camino correcto que debes de guiar. Entonces, ya sabemos, cuando nosotros no sentimos o no recibimos nada de parte de Dios, es porque algo que solamente sabemos nosotros y Dios no está bien en nuestra vida y nosotros tenemos que deshacernos de eso. Ya sabemos que el orgullo es uno de los principales motivos por los cuales Dios no contesta nuestro llamado. Así que bueno. La palabra nos enseña que Dios resiste a los soberbios, que viene siendo los orgullosos. El creyente debe tener en cuenta la intensidad con la que Dios aborrece la soberbia o el orgullo, la cual hace que Dios no acepte las oraciones nuestras, ni manifieste su presencia, ni conceda su gracia para ninguno de nosotros mientras nosotros estemos con esa actitud. El que se envanece o busca la honra y la estima de los demás a fin de satisfacer su orgullo, se priva de la ayuda de Dios. En cambio, al que con humildad se somete a Dios y se le acerca, Él le da gracia abundante, le tiene misericordia y lo ayuda en cualquier situación que se encuentre en su vida. Aquí nosotros estamos viendo simplemente en esto que hemos estado hablando dos palabras: soberbia y humildad. Y aquí vemos los resultados de las dos. El orgullo, la soberbia nos lleva a nosotros a un estado delante de Dios totalmente oscuro, donde Dios se hace el sordo, se tapa los oídos, no quiere nada con nosotros. Mientras que en la otra parte, en la parte humilde delante de Dios, Dios nos bendice, Dios pone gracia en nosotros, Dios tiene misericordia con nosotros, Dios está en todas las situaciones
que nosotros nos encontremos. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Y esas son las cosas que nosotros necesitamos, más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. O sea, la situación ha venido empeorando, pero hace de 2 años, cuando empezó esto de la pandemia, ahí fue donde empeoró aún más la situación. Y no sabemos hasta cuándo va a llegar esto, ¿ok? Tenemos que buscar de Dios. Aquí es otra parte donde Dios dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Recuerden que aprendimos en una de las enseñanzas que antes, que Dios es un Dios que respeta cualquier decisión que nosotros tomemos, pero Él siempre está a la espera que nosotros nos acerquemos o busquemos de Él, para de esa forma nosotros poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Pero aún así, si nosotros tomamos la otra parte, el otro camino, aún así Dios no nos obliga, Él nos deja tranquilos. Simplemente lo que hacemos nosotros es alejarnos de Dios, y por ende nos alejamos de la cobertura de Dios, del poder de Dios, de las bendiciones de Dios y de su promesa. Entonces nos acercamos más a la esclavitud de Satanás. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, nos acercamos más a Satanás. Porque aquí sí simplemente existen dos cosas: existe el bien, que de parte de Dios, y existe el mal, que de parte del enemigo. Entonces no podemos estar en una zona neutral, o estamos con uno o estamos con el otro, y eso dice la Biblia. Entonces cuando Dios dice que nos acerquemos a Él, Él se va a acercar a nosotros, y por ende nosotros vamos a estar protegidos. Dios promete estar cerca de todo el que se vuelve del pecado, o sea, el que se aleja de lo malo. Dios promete que siempre va a estar con él. Purifica su corazón y lo invoca con arrepentimiento sincero. La cercanía de Dios traerá a nuestra presencia gracia, bendición y paz y amor. Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos, porque si nosotros vemos cómo está el mundo hoy en día, es por falta precisamente de amor. Eso es lo que está pasando, porque si nosotros tuviéramos amor el uno por el otro, como dice Dios que nosotros deberíamos de tener, no estuvieran sucediendo todas estas cosas tan espantosas que están pasando. Y desafortunadamente la Biblia dice que si no nos alejamos de esa maldad por la cual más del medio mundo está siendo guiado, va a hacer las cosas aún peor. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nosotros tenemos que depender totalmente de Dios, porque el nosotros no depender de Dios, eso es una forma también que ahí nosotros demostramos orgullo. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Al ser humildes, nosotros vamos a depender de Dios. Al depender de Dios, nosotros vamos a poner todo en manos de Dios. Y Dios es el único que sabe si las cosas que nosotros queremos en nuestra vida van a ser para nuestro bienestar, porque todo lo que nosotros queremos es para nuestro propio bien. Lo que sucede es que nosotros no lo sabemos, pero a través del tiempo, a través de que pasen los años y nosotros entonces empezamos a ver resultados, es que nos damos cuenta que habían ciertas cosas en nuestra vida que no eran para nosotros y que Dios no la quería, pero por nuestra terquedad y nuestra dureza de corazón y nuestro orgullo y nuestra arrogancia, y por no escuchar a Dios, estamos quizá en el medio de la situación que estamos hoy en día. Pero no fue porque a Dios le complació ponernos ahí. Nos pusimos nosotros mismos ahí. A lo mejor Dios, antes de que eso llegara, nos mostró algo para que nosotros pudiéramos tener una visión de que las cosas no iban a funcionar bien. Pero aún así nosotros le hicimos caso omiso y seguimos con nuestro propósito, nuestro plan, y después no encontramos las situaciones. Se lo dicen a alguien que lo ha vivido, ¿ok? Por eso lo estoy diciendo, porque yo lo he vivido. Y a través del tiempo es lo único que nosotros podemos entonces testificar que lo que Dios nos mostró al principio era una visión para que nosotros estuviéramos preparados o para que nos alejáramos. Mas sin embargo, dentro de todo eso, Dios es tan bueno que aún así nosotros muchas veces, siendo desobedientes, Dios nos ayuda. Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, que no se le olvide eso. El propósito de Dios es para bienestar nuestro, no es para mal.
Lo que pasa es que nosotros no entendemos ese tipo de cosas. Como nosotros los padres, nosotros le hablamos a nuestros hijos y nosotros todo lo que le decimos es por el bien de ellos más que por el nuestro. Pero la mayoría de veces no lo entienden y cuando se encuentran en el medio de una situación difícil, entonces buscan ayuda de uno. Por supuesto, uno nunca se la va a negar, pero muchas veces nosotros lo dejamos que pasen un ratito de incomodidad para que aprendan. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando Dios nos habla y nosotros no escuchamos y hacemos lo que se nos viene en gana, cuando nos encontramos en medio de la tormenta, que quizás nos estamos ahogando, y pedimos auxilio, Dios no nos saca de una vez. Él deja que nosotros nos demos uno, dos o tres traguitos de agua. No nos deja ahogar, por supuesto, pero Él deja que nosotros pasemos un momentito de desesperación para que cuando Él nos saque, nosotros podamos analizar y pensar y corregir ciertas cosas en nuestra vida. Si no fuera así, nosotros no aprendiéramos, igual con nuestros hijos. Si nosotros no dejamos que ellos pasen por ciertas situaciones en su vida, ellos no van a aprender. Entonces, el día que nosotros no estemos, va a ser más doloroso para ellos. Por eso es que aunque a nosotros nos duela muchas veces, tenemos que permitir que ellos pasen por ciertas situaciones, porque es para el bien de ellos. Nosotros no vamos a estar con ellos, nosotros no somos como Dios, que Dios va a estar con nosotros para siempre, por toda una eternidad. Nosotros desafortunadamente con ellos no vamos a poder estar para siempre, porque por ende va a llegar un momento en la vida de ellos que papi y mami no van a estar. Pero si nosotros los preparamos, nosotros podemos irnos tranquilos, irnos en paz, porque ya ellos están listos para lo que ellos puedan enfrentar en su vida. Amén. Una de las cosas también que Dios dice y que a Dios le agrada es que nosotros, todo lo que nosotros tengamos en mente, lo pongamos en sus manos. Y no tanto eso, sino que nosotros digamos, si Dios quiere esto que yo estoy pensando y si es la voluntad de Dios, se va a cumplir o Dios me lo va a dar. Es algo que muestra humildad de nosotros hacia Dios y dependencia de nosotros hacia Dios. Es algo que le agrada a Dios y por ende Dios dice que cuando nosotros meditamos en su palabra de día y de noche, Dios nos complace los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque van a ser deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. De que nosotros tenemos muchos anhelos en nuestra vida, queremos lograr algunas metas en nuestra vida, sí. Y de que tienen algo de malo eso, no. Ahora tenemos que ver si lo que nosotros queremos va de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Si lo que nosotros queremos o estamos pensando adquirir o whatever, nosotros son cosas para satisfacer los deseos de la carne más que para otra cosa, entonces ya ahí hay un inconveniente. De que quizás a nosotros se nos dé cierta cosa, sí se nos da, pero no es porque Dios quiere que se nos dé, sino muchas veces es por nuestra insistencia. Pero Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de ser obediente a lo que Dios nos recomienda y de esa forma nosotros vamos a estar protegidos en todo el sentido de la palabra. El enemigo, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros estamos bajo la protección de Él, el enemigo no tiene cabida en la vida nuestra. El enemigo no tiene autoridad ninguna para hacernos daños. Ahora, mucha gente dirá, bueno, si yo estoy bajo la protección de Dios, eso significa de que yo no voy a pasar problemas financieros, de que yo no voy a pasar problemas matrimoniales, de que yo no voy a pasar enfermedades, de que yo no voy a tener... No, eso no significa nada de eso, porque Jesús se aseguró de que sus discípulos antes de Él irse tuvieran bien claro algo. De que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, siendo hijos de Dios o no siendo hijos de Dios, todos vamos a pasar situaciones similares. Digo esto porque desafortunadamente se está propagando las enseñanzas de que cuando tú vienes a los caminos de Dios y tú entregas tu vida a Dios, todos tus problemas te son resueltos. Y no es cierto. Jesús dijo, en la vida tendrán tribulaciones. No dijo,
a alguno de ustedes quizás se le pueda presentar una situación en su vida. No, Él dijo, en esta vida ustedes tendrán tribulaciones, pero recuerden que yo vencí al mundo. Y si ustedes se mantienen firmes en mí, ustedes también van a poder vencer como yo lo hice. Esa es la ventaja que nosotros tenemos hacia diferencia de los que no andan en los caminos de Dios. El andar en los caminos de Dios para nosotros es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a estar, como ya dije anteriormente, vamos a estar protegidos por Dios. Y por ende, muchas cosas se nos van a hacer más fácil que aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y otra de las cosas, ya para terminar, es que Dios no le gusta que nosotros nos jactemos. La jactancia para Dios es algo desagradable, porque eso es indicio como de orgullo y de vanidad y de vanagloria, y eso no agrada a Dios. Nosotros tenemos que poner todo con humildad en las manos de Dios, pedírselo en el nombre de su Hijo y hacer la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Recuerden que siempre nosotros tenemos una parte que Dios no la va a hacer, que esa es la nuestra, pero la otra Dios es ese que encarga de ella. Así que yo le pido de todo corazón que nosotros ya a esta altura, nosotros hemos manifestado algún cambio en nuestra vida, de que nosotros hayamos experimentado algo maravilloso que nos ha pasado desde que nosotros andamos en los caminos de Dios y desde que estamos aprendiendo a través de su palabra. Porque la misma dice que es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Siempre que Dios suelta una palabra, hace el trabajo. Sea tarde o sea temprano, pero esa palabra fue liberada y vas a regresar con un resultado. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado muchas cosas maravillosas. Yo lo puedo decir por mí, porque sí lo he hecho, mi esposa también, en nuestra familia también. O sea, hay bastante testimonio que nosotros podemos decir. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo también espero que cada uno de ustedes tengan esa experiencia, que es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en esto, porque si nosotros no fortalecemos ese espíritu espiritual con Dios, el enemigo se va a encargar de que esa fortaleza o esos mensajes que Dios manda a nuestra vida no tengan ninguna validez y Él lo pueda destruir. Así que por hoy esta es la enseñanza de esta noche. Yo espero que, como siempre, Dios haga maravilla en nuestra mente y nuestro corazón y nosotros podamos poner esta palabra por obra, porque es de suma importancia y es la única forma que nosotros vamos a poder decir: Dios está conmigo. Amén.